En cuanto al tema de análisis, ustedes probablemente hayan oído hablar tanto del Grupo de Puebla como del Foro de Sao Paulo. Y quería un poco abordar pronunciamientos recientes de estas entidades para primero ver que no son lo mismo como se suele sugerir en el discurso político de sectores conservadores en el Perú, que se refieren a ambos grupos de manera intercambiable o simultánea, como si fueran una sola cosa. Empezaré por el Grupo de Puebla, primero qué es y segundo qué ha dicho sobre lo ocurrido en meses recientes en el Perú. Eh, el Grupo de Puebla se define como un grupo que reúne a líderes progresistas, esa es la palabra que se utiliza, y cito, que comparten una mirada común y que participan a título personal sin representar partidos políticos, ni gobiernos, ni países. Esto es importante porque a diferencia del Foro de Sao Paulo, que sí agrupa partidos, algunos de los cuales están en el gobierno en sus respectivos países, el Grupo de Puebla solo agrupa individuos relativamente prominentes, porque algunos de ellos han sido incluso presidentes de la República, pero que no ejercen en su gran mayoría cargo político alguno en el momento, y no representan a los partidos de los que forman parte, ¿no? En segundo lugar, en cuanto a los fines del Grupo de Puebla, este mismo los define como, cito, acompañar a los futuros gobiernos progresistas comprometidos con un modelo económico de crecimiento con inclusión que garantice el acceso a un trabajo, educación, salud y vivienda digna como pilares del desarrollo social. Uno puede cuestionar si esto es lo único que buscan estos líderes políticos de izquierda moderada, pero en principio, ¿quién puede objetar esos objetivos, ¿no? ¿Quién puede estar en contra de objetivos como los que acabo de leer? Entonces, hay una primera cuestión y es que se atribuye al Grupo de Puebla, digamos, posiciones, prerrogativas, niveles de organización que simple y llanamente no tiene. Respecto a Perú, por ejemplo, el primer pronunciamiento del Grupo de Puebla en diciembre de 2022, poco después del intento de golpe fallido de Pedro Castillo y su sucesión en el gobierno por parte de Dina Boluarte, su vicepresidenta, dice lo siguiente en torno a lo ocurrido en ese mes de diciembre en el Perú. Ahora la nueva presidenta Dina Boluarte tiene el encargo histórico de encaminar el Perú hacia una salida democrática de dicha crisis. Nuevamente, esto parece algo inobjetable. A la vez pedimos respeto para la vida y el derecho al debido proceso de Pedro Castillo. Uno puede cuestionar la implicación de que no se estaría siguiendo el debido proceso en el caso de Pedro Castillo, tema respecto al cual no me voy a pronunciar no siendo abogado. Pero en todo caso, pedir que se respete el debido proceso en el caso de Castillo o en el caso de cualquier individuo es algo absolutamente lícito, ¿no? Más discutible es el pronunciamiento que el Grupo de Puebla emite sobre la situación del Perú en marzo de 2023, este año. Eh, digamos, el Grupo de Puebla llama a convocar elecciones generales anticipadas lo más pronto posible. Hay quienes dicen, bueno, pero ¿qué autoridad política o moral, por no decir legal, pueden tener los miembros del Grupo de Puebla para pronunciarse sobre política interna del Perú? Bueno, la misma autoridad moral, política o legal que tenía el partido español de extrema derecha Vox, cuando en una reunión del Foro de Madrid que tuvo lugar en Lima, llamó exactamente a lo contrario, a que no se adelantaran las elecciones generales en el Perú, llamando presidenta constitucional a Dina Boluarte cuando Vox se había hecho eco en el propio Parlamento español de las denuncias de fraude de sectores conservadores de la política peruana. Incluso acogió la especie infundada de que 40.000 difuntos habían votado en las elecciones generales peruanas de 2021. ¿Con qué autoridad moral habría que preguntarse Vox, que dijo que Pedro Castillo ganó con fraude y por ende también ganó con fraude su vicepresidenta? Ahora afirma que esa vicepresidenta que llegó fraudulentamente al poder es la presidenta constitucional a la que la izquierda busca derrocar.
¿no? Repito, el Grupo de Puebla tiene tanto derecho a pronunciarse sobre la materia como el Grupo Vox de España. Pero en segundo lugar, pedir el adelanto de las elecciones generales es algo que había hecho la propia Dina Boluarte en diciembre pasado, cuando presentó una propuesta de reforma constitucional al Congreso para ese propósito. Y habría que recordar que en primera instancia, el punto es que no hubo una segunda votación que ratificara lo decidido en primera instancia, pero en una primera votación, 93 de los 130 congresistas votaron a favor en una primera legislatura, repito, del adelanto de elecciones. Entonces, en este tema, el Grupo de Puebla no está solicitando nada que no haya tenido un amplio consenso en una etapa inicial en el propio país, ¿no? En el Perú. Además, pide en el pronunciamiento de marzo pasado designar una comisión de la verdad con participación de la sociedad civil que investigue y esclarezca los hechos y las responsabilidades por las graves violaciones a los derechos humanos. Uno podría cuestionar esto si hubiese una Fiscalía de la Nación independiente que estuviera genuinamente investigando lo ocurrido en la represión de las protestas. Pero primero tenemos una fiscal de la Nación cuestionada por diversos motivos, como recibir condecoraciones de un alcalde al que investiga, o remover del cargo a la fiscal que investigaba a su hermana, jueza, acusada de recibir sobornos de narcotraficantes. En segundo lugar, esa fiscal de la Nación ha desactivado varias de las fiscalías especializadas en derechos humanos en la coyuntura mencionada, cuando se produjeron la muerte de 49 personas por acción de las fuerzas del orden, y en un contexto en el cual ni las fuerzas policiales ni las fuerzas armadas brindan la información requerida sobre la identidad de quienes participaron en los hechos en cuestión y brindan declaraciones ante la fiscalía en donde no admiten, digamos, siquiera haber conocido los hechos en su momento, sin que los fiscales que dependen de la Fiscalía General de la Nación repregunten. O sea, si hubiera una investigación genuina en el Perú, pedir la creación de una comisión de la verdad probablemente podría ser innecesario. Pero dadas las circunstancias, la verdad, yo creo que es una demanda legítima. Más controversial es, sin embargo, el pedido final de este pronunciamiento del Grupo de Puebla emitido en marzo de este año. Y es aquel en el que dice organizar una consulta popular o referéndum sobre la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Yo personalmente creo que la actual constitución requiere de reformas. Uno. Dos, creo que el propio Congreso la está reformando a través de cambios en el reglamento del Congreso o de leyes que no tienen rango constitucional, lo cual en sí mismo debiera ser inconstitucional, pero claro, este mismo Congreso que actúa de esa manera ha logrado establecer un tribunal constitucional con una composición mayoritaria anuente a los pedidos del Congreso. En todo caso, oponiéndome en lo particular a la idea de una asamblea constituyente e incluso a la posibilidad de un referéndum o plebiscito en torno a la materia, lo que no puedo dejar de reconocer es que es una medida plausible, ¿no? No es algo que viole el ordenamiento constitucional, además porque no dice en ningún momento de que esa consulta sea vinculante, es decir, que tenga efectos legales que involucren el cumplimiento obligatorio de lo establecido en ese referéndum, ¿no? Que sería la convocatoria de una asamblea constituyente. Una cosa es que yo personalmente no esté en favor de una asamblea constituyente y otra es negar el derecho a quienes piensan que sí debería convocarse una a plantear esa idea, ¿no? Entonces, repito, yo mismo los confundo, pero el Grupo de Puebla no tiene las implicaciones ominosas que se le quieren atribuir. Caso distinto es el del Foro de Sao Paulo, en donde ahí sí ha involucrado en su composición a grupos como
las FARC, las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no siendo miembro del Foro de San Pablo, sin embargo, sí participó de eventos de ese foro, cuando menos hasta 2005. Estamos hablando de un grupo que practicó el terrorismo como medio de acción contra gobiernos democráticamente elegidos, y violó el derecho internacional humanitario. Claro, podría alegarse que el propio Estado colombiano violó el derecho internacional humanitario, por ejemplo, a través de la experiencia de los llamados falsos positivos, el asesinato deliberado de inocentes para hacerlos pasar como terroristas caídos en combate, y el número total, según la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, son unos 6.400 muertos por esta vía. Pero el punto es que los delitos del Estado colombiano no apañan los delitos de las FARC, que era parte en un momento dado de las reuniones del Foro de Sao Paulo.